Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Bien, hoy en preguntas y respuestas vamos a contestar ¿quién es Amalek? ¡Wow! Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16 nos relata, más o menos dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel. ¿En qué lugar? En Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que pusieron una piedra debajo de él, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el de otro. Así que hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en el libro. Y dije a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera, diciendo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra contra Amalek de generación en generación. ¡Fua! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Constituirte enemigo de Dios por siempre no es mucho negocio que digamos. Este es un evento que contiene mucho simbolismo de la que es la intercesión y la oración. Amalek es tipo de lo que puede levantarse en contra del creyente, de la iglesia, es tipo de la carne. Y aquí vemos que Amalek salió a pelear en contra de Israel en Refidim. Y Moisés le habla a Josué para salir a la batalla. La Biblia muestra que Moisés estuvo en la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. La cumbre del collado representa el estar en la presencia del Señor, subir al monte en su presencia. La vara de Dios representa la habilidad que Dios había dado a Moisés. La vara habla del poder de Dios a través del hombre de Dios. Habla de la unción, de la habilidad y de cómo Dios lo usa. Esta vara fue la que Moisés utilizó para que se abriera el mar, para hacer señales delante del faraón, y la que él tuvo en sus manos cuando Dios lo llamó. Algo simple, común y silvestre, era una vara, nada más, no tenía poderes mágicos, pero sí tenía poder de Dios, el hombre que la portaba. Porque la realidad de las cosas no se trata de que el poder está en los objetos, sino está en la persona que lo porta y que Dios lo usa para la gloria de su nombre. Tal es así con la música. El poder no está en los instrumentos, el poder está en la persona que vive una vida santa y agradable a Dios. Vemos cómo Moisés sube a la presencia de Dios y está apoyado en lo que Dios le había dado. Y dice que mientras Josué peleaba contra Amalek, él no estaba solo en la cumbre del monte, sino que a su lado estaba Aarón y Hur. Vemos en el verso 11 que cuando Moisés alzaba su mano, evidentemente con la vara de Dios en su mano, ¿no? Sucedía que Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Es por lo que la habilidad que Dios le da al hombre de Dios tiene que ser usada en el pueblo de Dios en contra del enemigo. Nunca podemos usar la habilidad, el talento y la gracia que Dios nos da en contra del pueblo. Tiene que ser en contra de los enemigos de la iglesia, en contra de los enemigos del cristianismo, en contra de los enemigos de la cruz. Porque hoy tenemos muchos enemigos de la cruz que predican dinero, no predican cruz. Me decía un pastor, un amigazo que tengo, ¿no? Como siempre, un judío. Me decía, si la salvación está basada en el dinero, significa que la sangre de Jesús no sirve para nada. Es más, lo tienen por inmunda. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, no de dinero. Así que ojo con los predicadores del dinero, me dice. Bien. Moisés estaba intercediendo delante de Dios en la cumbre del monte y lo estaba haciendo para que Josué, junto con todo el ejército, pudiera vencer a Amalek. Pero dice la palabra que cuando Moisés bajaba las manos era cuando ganaba Amalek. Y esto es lo mismo que sucede cuando nosotros bajamos la oración y nos descuidamos con la habilidad que Dios nos dio. Lo que por contrario se potencializa cuando estamos en la presencia de Dios. Es por lo que para vencer la carne se necesita una vida de oración e intercesión
porque si no se le abre puerta al enemigo. Nunca vamos a ser vencedores si no conocemos a Dios de verdad. ¿Sabe? Cuando vos te deleitas en las cosas espirituales, vas a querer estar delante de la presencia de Dios siempre, vas a querer estar en tu casa más que nunca para orar, para clamar y para estar allí en ese lugar santo que vos tenés con Él. Pero cuando vos no conoces a Dios te va a dar lo mismo, va a ser indistinto. Hoy día nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. O sea que nuestras batallas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Fortalezas que el ser humano viene creadas en su mente. Fortaleza de mentira, de engaño, de falsedad, la cual nosotros tenemos que a través de la palabra romperlo. Si no son carnales, son espirituales, y cuando se refiere a carnales, no se refiere a la habilidad o a la condición del hombre caído. No son elementos naturales, como lo es una ametralladora, etc. El libro de Efesios habla de una armadura espiritual porque la guerra es espiritual, es real y genuina, con dos ejércitos. Cuando la Biblia nos habla de principado, potestad, de gobernadores, nos muestra que tenemos tres enemigos básicos. Satanás y su demonio, el ejército de las tinieblas. El mundo que tipifica la corriente de este mundo, el mundo y sus deseos que son contrarios a lo que es la voluntad de Dios. Y más que nada para la vida del ser humano. Evidentemente influenciando por el reino de las tinieblas. Está la carne, que creo que es el peor enemigo, porque esta tipifica la vieja naturaleza, la pasión o la concupiscencia hacia lo malo. La carne quiere todo lo malo. Por ejemplo, la carne no quiere orar, no quiere interceder, no quiere leer la Biblia. La carne no quiere conocer a Dios, quiere pagar para que otro interceda por él. Se cree que esa es la salida y eso no es la salida. Siempre y mientras estemos en estancias y en esta existencia vamos a tener que combatir y luchar contra la carne. Y es el enemigo que encuentra más cerca porque está en nosotros mismos. Cuando se habla de la carne no se refiere al cuerpo humano, a la piel o músculos, sino que se refiere a las ideas, a las propias ideas, que este es su fuente de deseo hacia hacer el pecado que nos atrae a nosotros mismos. Y si este enemigo que es la carne prevalece en nosotros, habrá una puerta abierta para que el diablo y sus ejércitos puedan invadir de manera efectiva, dañar, matar y destruir. Recuerda que Santiago nos advierte que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, nos dice, ¿verdad? Y nos aclara Santiago que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, nuestras propias ideas, la carne, ideas propias, ahí aceptamos las mentiras y los engaños. Por eso que usted tiene que cuestionar. Siempre les enseñé a mis hijos que cuestionen a todos, incluso a mí que soy su padre. Tienen que aprender a cuestionar para poder descubrir la verdad. Así de práctico tiene que ser la vida. También la corriente de este mundo puede influenciarnos, o sea que está a la puerta, por eso vemos en la palabra que la carne tiene que estar muerta, no sometida, porque es asunto de crucificarla. Que muramos nosotros a nosotros mismos y que hagamos, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Pablo afirmaba lo que él vivía y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es más, decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, creciendo en ese Cristo que me llamó y me salvó y me redimió. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este verso, cuando se refiere al yo, es esa condición en que muchas veces nosotros queremos, pero que lo que queremos no es lo que Dios quiere para nosotros. Como le hablaba el otro día, el sábado anterior, sobre aliento en el desaliento, cuando Seraquín vino a ofrecerle prosperidad, vino a ofrecerle protección, vino a sembrarle bandera de desaliento. Sin embargo, Dios no era el que lo mandaba para ofrecerle esas cosas, era el mismo diablo. Pero la carne de más de uno de ellos habrá dicho, mira, Dios nos está dando la salida. Si fallamos crucificando la carne, esta abrirá puerta por el contrario. Si se mantiene la carne crucificada, el enemigo no podrá tomar ventaja alguna y la corriente de este mundo no podrá prevalecer en tu vida. Donde la palabra dice, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Significa que la guerra contra Amalek o contra la carne será por siempre y de manera continua, porque es una guerra de generación en generación. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y le pusieron debajo de él. Esa piedra es el fundamento de la palabra.
Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en su mano firmeza hasta que se opuso el sol. Vemos que Aarón y Hur le sostenían las dos manos para cuando Moisés se le cansara las manos, no estuviera abajo sino arriba, y dice que estuvo así hasta que se puso el sol. Esto habla de una continuidad sin tregua, de reconocer que estamos en una guerra y que no podemos darle espacio ni abrir brechas. Moisés tipifica allí la intercesión. Vemos que él no estaba solo, necesitaba un equipo para orar e interceder. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo el evangelio de Jesucristo. Mire qué extraordinario, ¿no? Que un hombre como Pablo, lleno del Espíritu de Dios y lleno del conocimiento de la palabra, sin embargo pida que oren por él, para que cuando él abra su boca, no predique lo que se le da la gana, ni lo que a él le parecía, ni lo que él creía, sino lo que Dios quería que él dijera. Es lo mismo que hizo Jesucristo. Jesucristo dijo: porque mi comida y mi bebida es decir lo que el Padre me dice. O sea, Jesús nunca dijo una sola palabra que a él se le haya ocurrido. Todo lo que él decía, su Padre se lo decía. ¿Sabe cómo el mundo sería otra cosa si los verdaderos cristianos estarían predicando lo que Dios dice, no lo que se les ocurre y se les antoja, y no copiando a los otros que predican torcido y las cosas que predican? La primera mentira que eliminaríamos sería la mentira del diezmo. Ahora bien, todos necesitamos orar los unos por los otros, y todo aquel que dirige preside un ministerio. Una congregación necesita gente de oración e intercesión a su lado, donde este pueblo de Dios tenga un equipo de personas que ore, así como lo vemos en la palabra con Aarón y Hur en la vida de Moisés. Es necesario que este equipo de personas estén presentes en esos momentos que se cansan las manos, para que no prevalezca Amalek. Se necesita entrar en esa dinámica de oración y levantar intercesores, gente de oración, para siempre estar en la brecha. Historia del profeta. En una ocasión leí la historia de una visión que tuvo un profeta donde él vio un ejército grande que venía cabalgando, bien organizado, y no venía en contra de la humanidad, sino en contra de la iglesia. El profeta hubo observado que había diferentes pelotones, dando a entender que eran principados, y dentro de ese ejército había otro que estaban dirigiendo y dicen que venían cabalgando. Cuando el profeta enfoca la mirada, se da cuenta de que no eran cabalgando sobre caballos u otro animal, sino que eran sobre seres humanos. A lo que Dios le mostró y le reveló que estos seres humanos eran cristianos. En otra palabra, eran demonios cabalgando sobre creyente. Un demonio no puede, escuche bien, poseer a un creyente, pero sí puede oprimirlo, darle una influencia negativa. Hay un sector de la iglesia que está bien enfocada, que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pero hay otro que en sí mismo puede traer la influencia de ese ejército de las tinieblas, y es porque ellos en su carne permitieron y abrieron así un espacio para que esos demonios pudieran dominarlo y cabalgar sobre ellos. El profeta en su relato dice que entre los demonios que cabalgaban sobre la persona había diferentes grupos. Había demonios de envidia, de celo, división, pleito, codicia, lujuria, demonios de vanagloria, de chisme, orgullo, pleito. Cuando estos demonios se hacían grandes sobre ellos y sobre estos cristianos, había un buitre que botaban, estaban sobre su cabeza, y eso hacía que los demonios se hicieran más fuertes. Pero lo peor del caso era que esos cristianos creían que el avance de ellos llevaba en ese galope era para un avance en pos del reino de Dios. Y nunca lo fue ni lo va a hacer. Y el punto que debemos entender de este tipo de situaciones es que no son los demonios, es la carne, que no ha sido crucificada. La influencia demoníaca es lo que lleva a una persona a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Y yo me he dado cuenta que nunca se manifiesta algo de la vida de la persona por manifestarse, sino que eso estuvo incubando hacia allí y se la estuvo abriendo puertas. El Señor Jesucristo dijo bien claro: no hay nada oculto en la vida de nadie que tarde o temprano no salga a la luz. Personas que admiraban supuestos pastores y ministerio y que no podías hablar mal de ellos a pesar de que ellos estaban mal, que los defienden a muerte, cuando sus supuestos pastores fueron descubiertos, ellos mismos no sabían qué decir, y muchos siguieron sosteniendo su defensa. O sea, una vez que vos caíste en tu carnalidad y no salís de ella, siempre vas a defender lo indefendible. Cuando una persona crea una división, quejándose y acelerando o mutilando a la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo, hablando en contra de los hermanos, convirtiendo la situación en un problema teológico, opinando lo que a ellos les parece de cómo deberían hacerse las cosas, en otras palabras, autojustifican su condición de que están causando división y creen que esa avanza que lleva es positivo
o que es de Dios. Ya en ese momento hay una influencia demoníaca porque de alguna manera han abierto una brecha en la carne. Por el contrario, una persona que ora e intercede, que tenga la carne crucificada, no se va a levantar con una queja, porque la oración, la intercesión y la búsqueda de Dios te enseña a ver y mirar todo lo bueno que Dios está haciendo, todo lo grande que Dios está derramando, y lo otro tú lo minimizas, lo ves como algo pequeño y te das cuenta de que es el diablo que está tratando de entrar. Si bien a veces surgen problemas en el ministerio, lo más lógico de un verdadero cristiano es tratarlos a puerta cerrada y buscarle la solución. De otra manera, si no tiene solución, tendrían que buscarle la solución drástica, pero siempre tiene que ser a puerta cerrada. La Biblia habla de los cretenses, dicen que eran malas bestias, glotones, ociosos. Repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, dice el apóstol Pablo. Eran gente que tenían un espíritu que no se dejaban dirigir, no tenían un espíritu enseñable, eran personas con ese espíritu de rebeldía y son como aquellos que no se someten, como las malas bestias que hay que darle palos para que hagan lo que tienen que hacer. Y creo que ese síntoma del cual viene por influencia de principados, potestades, de gente que tiene un espíritu de rebeldía y del mismo diablo que se encarga de dañar, ya que esto acontece cuando no existe un respeto hacia la autoridad. El diablo ha penetrado y dañado a la sociedad. Por esto muchas veces vemos que hay gente que con esta forma, cuando llegan a una iglesia y ve cómo las cosas dentro de una iglesia, no le gusta el hecho de que someterse a las autoridades, como dice la palabra. Gloria a Dios. Ese espíritu, esa actitud rebelde permanece allí, y esto no es más que una obra de la carne. Y la influencia de cualquier tipo de demonio afecta la vida de esa persona, y cuando viene a ver, algo sucede allí y lo que genera es división, infidelidad entre los hermanos. Todo esto se puede vencer orando, intercediendo, crucificando la carne, detectando la obra del enemigo para poder derribarla. Y recuerden, Amalek fue uno de los enemigos principales del pueblo de Israel. Y Dios estableció que la pelea contra Amalek, que Amalek significa carne, va a ser de generación en generación. Siempre nuestro principal enemigo lo llevamos con nosotros, que es nuestra carne, que significa nuestro propio pensamiento. Recuerde que Pablo le decía al mismo Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dijo. Wow, Timoteo, tu primer enemigo sos vos, le estaba diciendo Pablo. Y segundo, de las doctrinas que predique. Y hoy hay muchos problemas con la doctrina y con las mismas personas. Así que Amalek significa carne, y la carne siempre nos va a causar problemas. Por eso tenemos que vivir una vida espiritual. Gloria a Dios. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.